Hoy en día, cuando hablamos de Dios, es muy común encontrarnos con muchas ideas distintas. Cada persona tiene su propia definición, su propia manera de entenderlo e incluso su propia forma de describirlo. A lo largo de la historia, los seres humanos han creado cientos de nombres para referirse a sus dioses. Algunos son antiguos, otros son más modernos, pero todos reflejan una idea muy clara. El ser humano siempre ha tenido la idea de que existe algo más grande que él, algo superior, algo que de alguna manera controla su destino o influye en su vida. Esto no es casualidad, es una evidencia de que el concepto de Dios es universal. No importa la cultura, el lugar o la época, siempre ha existido esa noción de un ser superior. Incluso cuando una persona dice que no cree en Dios, en realidad está reaccionando a ese mismo concepto. Es decir, la negación también demuestra que la idea está presente. Sin embargo, aquí es donde comienza el problema. Aunque todos tienen alguna idea de Dios, no todas esas ideas son correctas. De hecho, muchas de ellas están completamente equivocadas o son insuficientes. Y esto es algo muy importante para entender, porque no basta con creer en algo o en alguien. La pregunta clave es, ¿estamos creyendo en el Dios verdadero? La realidad es que el único que puede revelar quién es Dios mismo. No es el hombre el que define a Dios, sino es Dios quien se da a conocer. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque muchas veces el ser humano intenta encajar a Dios dentro de sus propias ideas, dentro de su lógica, dentro de su cultura, pero Dios no funciona así. Dios es único, no hay nada con lo cual lo podamos comparar, no pertenece a ninguna categoría, no es como nada de lo que conocemos. Y por eso mismo es que es imposible que el ser humano pueda entender completamente quién es Dios. Nuestra mente es limitada y Dios es infinito. Podemos conocer cosas acerca de Él, pero nunca podremos abarcarlo completamente. Aún así, eso no significa que no debamos intentarlo, sino todo lo contrario. El estudio de Dios no solo es posible, sino que es necesario. A este estudio se le conoce como teología, y aunque quizás la palabra puede sonar complicada, es algo sencillo, que significa estudiar a Dios. Pero aquí hay algo clave que debemos entender. Estudiar a Dios no es solo aprender información, no es solo llenar la mente de datos, es algo mucho más profundo. Es conocer a Dios de manera personal y real y dejar que ese conocimiento transforme nuestra vida. Porque conocer a Dios no es opcional, es fundamental. De hecho, la misma Biblia enseña que la vida eterna depende de conocer a Dios. No solo saber que existe, sino conocerlo verdaderamente. Y esto implica creer en Él, confiar en Él y vivir conforme lo que Él es. Por ejemplo, la adoración. Muchas personas creen que adorar a Dios es simplemente cantar o asistir a la iglesia. Pero la realidad es que la verdadera adoración está basada en conocer a Dios correctamente. Si no conocemos a Dios, nuestra adoración puede convertirse en algo vacío o incluso en idolatría. Lo mismo sucede con la moral. Muchas personas preguntan, ¿qué está bien y qué está mal? Pero la respuesta no se encuentra en la opinión humana, la respuesta se encuentra en Dios, porque lo correcto o lo incorrecto se basa en su carácter. Entre más conocemos a Dios, más conocemos cómo es que debemos de vivir. En otras palabras, una buena vida depende de una buena comprensión de Dios. Si tenemos una idea equivocada de quién es Dios, también nuestra vida será equivocada. Y aquí es donde entramos en una realidad preocupante, porque hoy en día existe un gran vacío en cuanto al conocimiento de Dios. Vivimos en una sociedad donde cada vez se habla menos de Él, y cuando se habla muchas veces se hace de manera incorrecta. Uno de los problemas principales es el rechazo de lo sobrenatural. La mentalidad moderna ha adoptado la idea de que solo existe lo que se puede comprobar científicamente. Y como resultado, muchos han dejado de creer en Dios. Pero
no es el único problema este. También existe una gran cantidad de ideas falsas sobre Dios. Hoy en día, muchas religiones, muchas filosofías, muchas formas de pensar que presentan diferentes versiones de Dios y esto genera confusión. Vivimos en un tiempo donde hay muchos dioses, pero poca verdad. Además, incluso dentro del cristianismo existe ignorancia. Muchas personas que dicen creer en Dios realmente no lo conocen. No han estudiado, no han profundizado y no han tomado el tiempo para entender quién es realmente Dios. Y esto puede ser grave porque no conocer a Dios no es algo pequeño, sino que tiene consecuencias. Afecta la manera en la que vivimos, en la que pensamos y en la que actuamos. Pero también hay algo que es mucho más fuerte. No solo hay ignorancia, sino que también hay indiferencia. Muchas personas simplemente han dejado a Dios a un lado. Y no es que lo nieguen completamente, pero viven como si no existiera. No lo toman en cuenta, no lo buscan y no le dan importancia. Y esto describe perfectamente la realidad de muchos hoy en día. Por eso es que el estudio de Dios no es algo que solamente algunos tienen que hacer, sino que es una necesidad que nos corresponde a todos. Y cuando hablamos de conocer a Dios, muchas veces se habla de sus características, de lo que lo define, como su amor, su justicia, su poder o su santidad. Pero aquí hay algo importante que debemos entender. En Dios no hay separación entre lo que Él es y lo que Él tiene. Dios no tiene atributos como si fueran partes separadas. Dios es sus atributos. Dios no solamente tiene amor, Él es amor. No tiene poder, Él es poder. No solo tiene justicia, Él es justicia. Esto significa que todo lo que Dios es, lo es completamente. No hay partes ni divisiones. Su naturaleza es perfecta y completa. Y por esto cambia la manera en la que lo vemos, porque no estamos hablando de un ser limitado ni de alguien que cambia, ni alguien que depende de algo más. Estamos hablando del único Dios verdadero, completo en sí mismo. En conclusión, entender quién es Dios es una de las cosas más importantes que una persona puede hacer. No se trata solamente de religión, no se trata solo de conocimiento, se trata de vida, porque todo en nuestra vida depende de eso. Cómo vivimos, cómo pensamos, cómo adoramos, cómo tomamos decisiones, todo está conectado con lo que creemos acerca de Dios. La pregunta final sobre esto sería, ¿realmente estamos conociendo a Dios como Él es o estamos viviendo con una idea creada por nosotros mismos? Porque al final no basta con creer en Dios, necesitamos conocer al Dios verdadero.